arrancar ya el simposium. La verdad es que entre la comida y el resto de actividades interesantes que tiene esta SEN es complicado estar en todo. Yo creo que poco a poco se irá incorporando gente. Muchas gracias a Novartis por darme la oportunidad de estar aquí hoy con este tema que sin duda es fundamental para nuestra práctica clínica y que me da la oportunidad de moderar a dos grandes que ahora os voy a presentar. Bien. Fenomenal, que nos da tiempo así ya que se acabe de llenar la sala. Este va a ser el esquema de la agenda. Vamos a hablar primero del cambio en el escenario que hemos tenido en la enfermedad renal asociada a diabetes. Nos va a hablar el doctor Cornago, conocido de todos. Y luego vamos a hablar de la evidencia clínica en agonistas de receptor de GLP-1 en nuestros pacientes diabéticos, ¿no? Que es algo que yo creo que merece la pena revisar para ver dónde estamos y realmente cuál es la aproximación terapéutica que tenemos que tener en mente. Estas son un poco las cosas que hay que mencionar en cuanto a compliance. Y yo voy a hacer una breve introducción en la que procuraré no extenderme demasiado. Estos son mis conflictos. Vale. Los agonistas en las guías. Estas son nuestras guías, ¿vale? Las guías CADIGO, probablemente las más universales para los nefrólogos. Las guías CADIGO, como todos sabéis, en diabetes se han actualizado a un ritmo vertiginoso en los 3 últimos años, ¿no? Y han sido bastante ágiles incorporando las novedades que ha habido, sobre todo en el mundo de los agonistas de los ISGLT2. Sin embargo, curiosamente, además el otro día discutía con los compañeros en cuanto a esto, seguimos teniendo un abordaje de primera línea metformina y SGLT2 y, por supuesto, inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y los agonistas de receptor de GLP-1 están en segunda línea. Y la pregunta es ¿por qué esto? Si uno se va a revisar las guías, encuentra la explicación de por qué ISGLT2 en primera línea, fundamentalmente porque han demostrado un beneficio de mortalidad cardiovascular y de progresión o de protección de enfermedad renal muy importante, pero hasta ahí la explicación. No explican por qué los agonistas de receptor de GLP-1, que también han tenido resultados en mortalidad, como veremos a continuación, y en preservar función renal, no están en primera línea, y sí que está metformina, que no tiene ninguna evidencia en este aspecto. Bueno, otras sociedades, otros grupos científicos han recogido este sinsentido. Y os pongo ahí las guías de SEC, Sociedad Española de Cardiología, GENDIAP, donde ya hacen una aproximación de primera línea donde están todos los fármacos y en función del perfil del paciente, si predomina insuficiencia cardíaca y diabetes y enfermedad renal o si predomina riesgo cardiovascular, la opción debe vascular entre ISGLT2, por supuesto, pero también agonistas de receptor de GLP-1 en primera línea. Y me he permitido, ya que estoy aquí, traer nuestras guías, las de SOMANE, donde pensamos que los 3 fármacos deben estar en primera línea porque hay hueco para todos. Y SGLT2 evidentemente tiene que estar, nadie duda ya, sobre todo hasta filtrados de 20, pero metformina y agonistas de receptor de GLP-1 tienen cabida en primera línea y yo creo que debemos un poco orientarnos en función de IMC y fundamentalmente necesidad de control glucémico, porque todos sabemos que ISGLT2 en estos pacientes se quedan bastante cojos para alcanzar objetivos. Y, por supuesto, no nos olvidamos de otros fármacos que pueden y deben estar ahí. Pero claramente los dos primeros, los que han demostrado que cambian el futuro de nuestros pacientes, son agonistas y SGLT2. Pero bueno, quien más sabe de diabetes no somos ni nefrólogos ni cardiólogos, son los endocrinos. Estas son las guías de la ADA-EASD donde hacen un posicionamiento de cuál es la primera elección. Y la primera elección ya no es alcanzar el control glucémico, la primera elección es qué tipo de paciente tenemos delante. De tal manera que si estamos hablando de pacientes de alta prevención secundaria o de alto riesgo cardiovascular, ISGLT2 y agonistas de receptor de GLP-1 está claro, no hay ninguna discusión que eso debe ser lo primero que entre en el tratamiento. Si hay insuficiencia cardíaca, por supuesto, ISGLT2 sí o sí, ya sabéis que tanto la preservada como la reducida tienen clara indicación. Y si hay enfermedad renal, nuevamente vamos a
y SGLT2, si el filtrado lo permite, y agonistas de receptor y/o agonistas de receptor. ¿Vale? Y la pregunta es, ¿dónde está la metformina? En ningún lado. Es decir, los propios endocrinos han quitado la metformina de su algoritmo para pacientes que son los nuestros. Sin embargo, nuestras guías siguen poniéndolo ahí en primera línea. Bueno, a lo mejor hemos sido un poco más lentos o a lo mejor requiere una tercera revisión de estas que estamos haciendo ya casi anuales. Luego veremos esto, ¿no? Pero es importante que tengamos la confianza de que los endocrinos, que saben más de diabetes que nadie, realmente tienen un posicionamiento bastante en línea con el nuestro. ¿Y por qué? Pues porque esta tabla, que os la recomiendo, este documento que junta la guía de consenso CADIGO y la de la ADA, realmente no aporta mucho, salvo esta tabla que es muy representativa. Y es a la antigua usanza cuando teníamos IDPP4, metformina, viendo dónde hay riesgo y dónde hay beneficio. Y fijaros el perfil verde de lo que ha demostrado beneficio renal y cardiovascular. Metformina es un buen antihiperglucemiante, pero no ha demostrado beneficio ni renal ni cardiovascular más que en algunos estudios débiles, comparado con los que tenemos de gran potencia con ISGLT2 y agonistas. ¿Vale? Entonces, ¿necesitamos potencia para control de glicada? Perfecto, metformina es un buen antihiperglucemiante, pero es que agonistas de receptor GLP-1 también lo es. ¿Vale? Entonces, yo creo que hay que cambiar claramente el paradigma de cómo tratamos a nuestros pacientes. Sin embargo, esto es el uso de agonistas de receptor de GLP-1 en España. Es un poco confuso de leer, pero fijaros con la última, yo creo que la última fila es quizás la que nos da un poco la idea de dónde estamos. Ahí habla del porcentaje de pacientes que no están con agonista de receptor de GLP-1. Los endocrinos recetan mucho agonista, como debe ser, pero fijaros que los nefrólogos, aun siendo un poco mejores que el resto de compañeros, estamos todavía muy alejados si realmente nos creemos lo que estamos hablando, ¿no? Tenemos un 85% de pacientes diabéticos que no están en agonistas. Yo no quiero decir que tenga que estar el 100%, seguramente no, pero desde luego nos estamos quedando cortos. Y precisamente por eso vamos ahora un poco a revisar dónde estamos y cuál es la actitud que debemos tener en cuanto al tratamiento de nuestros pacientes. Sin más, doy paso al doctor Cornago. Bueno, buenas tardes. Mientras tanto, bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a nuevo por la invitación y, sobre todo, muchísimas gracias a vosotros, porque la verdad es que estar a estas horas aquí tiene verdadero mérito. Yo voy a ejercer de, si soy capaz, voy a ejercer de telonero de la doctora García Carro, que es donde de verdad tenéis que prestar bien de atención. Entonces, yo lo que voy a intentar hacer, esto es mi conflicto de intereses, os prometo que yo quiero hablar un rato, ¿eh? O 2 ratos. El día del topo. La hora del topo. Miles de personas Vale. helándose el culo esperando. Venga, empezamos. Yo os voy a hacer una pequeña evolución de cómo se ha situado el tratamiento ahora mismo ya de la afectación renal en la diabetes tipo 2. Claro, cuando echo hacia atrás en el tiempo, que ya tengo unos años, no como algunos de los que están por aquí, pero ya tengo unos años, yo cuando empecé en esto de la afectación renal y la diabetes tipo 2 era todo, conocéis esta película, ¿verdad? El día de la marmota, atrapado en el tiempo, en el que casi todo era lo mismo porque era intentar controlar la glicada lo mejor posible. Y al principio teníamos nuestra sulfonilurea, la metformina, la carbosa, luego llegó también, a partir de ahí, las glitazonas, pero el objetivo siempre era el intento del control todo lo mejor posible de la glicada, ¿vale? Obviamente, en el 2008 llegó un estudio, que es el STENO2, que también nos demostró que lo que ya sabíamos, pero que controlar todos los factores de riesgo cardiovascular, obviamente era imprescindible en estos pacientes. Quizá aquí
En este punto, y llegados aquí, tenemos un problema, y es que la obesidad seguía sin formar mucha parte del verdadero tratamiento de la afectación renal y la diabetes, casi os diría de la diabetes tipo 2. ¿Vale? ¿Qué hacíamos los nefrólogos por aquel entonces? Íbamos con nuestra progresión venida de la diabetes tipo 1, microalbuminuria, macroalbuminuria, deterioro de función renal y diálisis si es que antes no fallecía nuestro paciente. Y además nos habíamos contagiado del estricto control de la glicada y buscábamos ver si ese estricto control de la glicada obtenía un beneficio en frenar la progresión de la enfermedad renal. Y sí, vimos que reducía albuminuria, pero pocos estudios, el ADVANCE, algo en el UCA-PDS, esta reducción de la albuminuria trasladaba que podíamos frenar la progresión de la enfermedad renal. Pero teníamos a Superman. Desde el 2001, estos los conocemos de toda, pero vamos, perfectamente, el renal y el IDNT, nos mostraron que el bloqueo del sistema renina-angiotensina ARA2 extrapolado a IECA frenaba la progresión de la enfermedad renal. Pero ¿no teníais la impresión de que iba un poco la endocrinología por un lado, la nefrología por otra, y se nos había olvidado una cosa verdaderamente muy importante? Y es que cuando junto la diabetes tipo 2 y la afectación renal, es espectacular el problema que se genera. La afectación renal es el gran factor que dispara la mortalidad en las personas con diabetes tipo 2. Y aquí lo tenéis. Si tiene albuminuria, empieza a dispararse ese riesgo de eventos cardiovasculares y de mortalidad. Si cae el filtrado glomerular, mucho más. Y si tiene ambos dos, es la tormenta perfecta. Pero no solo eso, sino que, mucho cuidado, tenemos el bloqueo del sistema renina-angiotensina, pero Superman solo no es capaz de frenar la progresión de la enfermedad renal en las personas con diabetes tipo 2. Sigue habiendo un riesgo residual verdaderamente espectacular. ¿Vale? Hemos tenido que llegar y esto ha sido pura suerte. Yo soy un enamorado de la cardiología, pero soy nefrólogo, más enamorado todavía. Pero tuvo que llegar Nissen en el 2007 con la rosiglitazona y decir, aquí mucho cuidado, porque rosiglitazona aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares y lo que vamos a tener que hacer es, la FDA se lo compra y dice, bueno, pues a partir de ahora todo fármaco que salga para la diabetes tipo 2 tiene que pasar un estudio de seguridad cardiovascular que no mate más que el placebo, ¿vale? Y eso es lo mejor que nos pudo venir a la afectación renal y a la diabetes tipo 2. Este fue nuestro verdadero gran beneficio, porque de todos estos estudios, los DPP4 no, pero los GLPs, los antagonistas del receptor de GLP1 y los inhibidores de SGLT2 han demostrado una clara y contundente nefroprotección. Me encantaría desglosaros esta diapositiva, de hecho me encanta, me suelo tirar una hora, pero siendo las 3 de la tarde me parece que no es lo que vamos a hacer. Y os voy a hacer un pequeño resumen. Y os pongo esta diapositiva, bueno, este vídeo, porque, por Dios, ¿cómo nos puede costar tanto coger la bellota? ¿Cómo es posible que nos cueste coger tanto los grandes beneficios que tienen estos fármacos, tanto inhibidores de SGLT2 como GLP1? ¿Cómo nos hemos podido poner tantas trabas a la hora de utilizar estos fármacos que, como bien ha dicho antes María, seguimos, en mi opinión, infrautilizando, infratratando correctamente a las personas con diabetes tipo 2 y afectación renal? Dicho esto, os voy a mostrar 3 diapositivas de cómo está la situación actual en la diabetes tipo 2 y en la afectación renal, ¿vale? Hasta ahora os he hecho un pequeño histórico de lo que teníamos, pero ¿dónde estamos ahora? Y fijaos, sigue siendo una catástrofe, ¿eh? 1 de cada 2 pacientes, 1 de cada 2 personas con diabetes tipo 2 va a tener afectación renal. 1 de cada 2, esto está actualizado del 2022, ¿eh? 3 de cada 10 va a tener insuficiencia cardíaca y 4 de cada 5 va a tener un evento cardiovascular. Y aquí, simplemente os lo recalco, lo más frecuente en un paciente con diabetes tipo 2 naïf es que acabe haciendo afectación renal. Debemos tenerlo bien claro en la cabeza. Esta os la paso rápidamente, es una que me encanta y la suelo poner muchas veces porque se acabó en la afectación renal y diabetes tipo 2, se acabó el pensar que va micro, macro,
deterioro de función renal, diálisis el paciente. No, eso ocurre en unas pocas ocasiones, esta progresión clásica de la enfermedad renal diabética. Pero también vemos cómo, gracias a los buenos tratamientos y al buen control de los factores de riesgo cardiovascular, hay un porcentaje de pacientes con afectación renal y diabetes tipo 2 que regresa a la albuminuria, pero que hacen deterioro de función renal, incluso llegan a diálisis. Esto lo digo para trasladar que seguimos sin saber todo lo que pasa en el riñón de las personas con diabetes tipo 2. Tenemos una tercera forma de evolucionar la diabetes, que serían estos rapidísimos progresadores, habitualmente con proteinurias elevadas y mal control de los factores de riesgo cardiovascular, pero también sin proteinuria elevada. Ojo con esto. Y tenemos lo que probablemente más frecuentemente nos encontramos ahora, que son aquellos pacientes con afectación renal y microalbuminuria o proteinurias muy escasas. Hay series que entre el 20 y el 40% te dice que esta es la forma actual de evolucionar de la diabetes tipo 2, de la afectación renal en la diabetes tipo 2. Y habitualmente no va asociada a retinopatía diabética. Simplemente por recordar estas 4 formas de caer el filtrado glomerular y que también, si hiciéramos biopsia renal a estos pacientes, que obviamente en un porcentaje elevadísimo ni tenemos que hacerla ni se la hacemos, encontraríamos datos histológicos que nos demuestran y que nos dicen quién puede caer más rápido el filtrado glomerular. Es aquellos que tengan mesangiolisis, hialinosis de la arteriola o aquellos que tienen lesiones nodulares. Y tercero, basándome en este metaanálisis del estudio del LEADER y del SUSTAIN 6, nos viene a decir, oye, cuantos más factores de riesgo cardiovascular controles correctamente, más se va a beneficiar mi paciente en reducir la mortalidad cardiovascular, pero fijaos, más se va a beneficiar mi paciente en frenar la progresión de la enfermedad renal. Es decir, por mucho que hayamos cambiado la era, el paradigma y los nuevos fármacos, el buen control de los factores de riesgo cardiovascular sigue siendo verdaderamente importante. Y aquí, lo que todos sabemos, llegaron los inhibidores de SGLT2 en sus estudios de seguridad cardiovascular y nos demostraron en un objetivo secundario y en un perfil de pacientes sin casi afectación renal, nos demostraron que eran verdaderos nefroprotectores, ¿vale? Pero ojo, con las 2 peros que os he puesto. Y sin embargo, los estudios anteriores, no sé si os acordaréis de estos de Yale y de Yarmouth, os pongo los estudios anteriores, antes de que saliera todo esto, nos decían, es que los inhibidores de SGLT2 cae un poquito el filtrado glomerular y parece que luego no se recupera, pero bueno, parece que no es muy importante. Incluso de inicio, al utilizar los inhibidores de SGLT2, pensábamos que hacían una caída del filtrado glomerular y luego no tenían ningún beneficio. Y es que no les habíamos dado tiempo. Lo que sabemos es que con el tiempo son verdaderos nefroprotectores y llegaron los estudios directamente dirigidos a la afectación renal en las personas con diabetes tipo 2 y nos demostraron claramente que son unos contundentes nefroprotectores. Y cuando cojo los estudios de seguridad cardiovascular y cojo los estudios dirigidos a la enfermedad renal diabética, veo que tengo un beneficio verdaderamente contundente con inhibidores de SGLT2 en todo el espectro de la afectación renal en la diabetes tipo 2. Sí que se mueve, y yo no sé si tengo algo que ver. Estoy intentando moverme poco, por si acaso es esto que se mueve. Y llegaron, que comparo el bloqueo del sistema renina-angiotensina con la asociación de bloqueo del sistema renina-angiotensina e inhibidores de SGLT2, y el beneficio es verdaderamente claro. Pero ¿qué pasa? Sigue pasando lo mismo que antes. Sigue pasando lo mismo que antes. Y a pesar de todo, cuando yo veo el riesgo residual que se queda, sigue habiendo un riesgo residual con esta asociación verdaderamente importante de progresión de la enfermedad renal diabética. Pero es que seguimos teniendo herramientas, seguimos teniendo argumentos. Tenemos los GLPs. Los GLPs, los antagonistas del receptor de la GLP-1, nos han demostrado en sus distintos estudios tener también un beneficio nefroprotector. Y aquí os hago 3 consideraciones. 1, todavía no tenemos resultados de ninguno dirigido a afectación renal como objetivo primario, es cuestión de tiempo. 2, en estos estudios, que eran los de seguridad cardiovascular, sí, había un beneficio, pero también
los pacientes tenían en su conjunto poca afectación, y 3, habitualmente el gran beneficio podía suponer que era por la albuminuria. Pero si yo quito también la albuminuria, el beneficio también es verdaderamente contundente. Lo que pasa es que no tenemos estudios dirigidos. Los estudios dirigidos, tanto el FLOW sobre todo, que tiene un objetivo primario, en el SOL tenemos objetivos secundarios, y el REMODEL, que viene a ser más mecanístico, nos debe demostrar y nos demostrará que los GLPs son verdaderos nefroprotectores. Pero no quiero que se me olvide una cosa, y me parece verdaderamente importante trasladarlo, y es que la obesidad está absolutamente relacionada con la enfermedad renal crónica y absolutamente relacionada con la diabetes tipo 2. Si yo tengo un paciente con IMC, me voy a ceñir al visado, pero probablemente debería ser antes, y antes nos ha mostrado María una diapositiva, pero si tiene un IMC por encima de 30, es que me veo obligado, hasta que no se demuestre lo contrario, a utilizar un GLP. Estoy absolutamente obligado. Y así lo trasladan también las nuevas guías, donde la obesidad ya tiene un peso verdaderamente importante en el tratamiento de la diabetes tipo 2. No obstante, una de las cosas, y voy terminando, que he visto que me quedaban 3 minutillos, una de las cosas que de verdad siempre nos gusta es, bueno, ya que tenemos los inhibidores de SGLT2 y ya que tenemos los GLPs, si los asociamos, ¿esto tiene un beneficio? Desde el punto de vista metabólico hay más estudios, parece que sí, que puedan tener un posible efecto sinérgico. Desde el punto de vista de protección renal, los datos son muy escasitos, he tenido que rebuscar en el Amplitude para ver que cuando asocio inhibidores de SGLT2 y GLP-1, parece que hay un beneficio en frenar la progresión de la enfermedad renal, en reducción de hospitalización por insuficiencia cardíaca y en MACE con respecto a aquellos que no tomaban inhibidor de SGLT2. Es decir, tengo 3 fármacos, Tengo 3 fármacos, bloqueo del sistema renal-angiotensina, inhibidor de SGLT2 y GLP. No se me olvide, para el tratamiento de la enfermedad renal diabética, y creo que no puedo renunciar a ninguno de ellos. Y viene el cuarto, que todavía no está comercializado, pero ya lo conocemos todo, finerenona, que ya nos ha demostrado claro beneficio nefroprotector, que tiene menos efectos adversos, menos riesgo de hiperpotasemia que los ARMs clásicos, menos riesgo o casi ninguno de ginecomastia y apenas modifica la tensión arterial. Y además, los estudios Fidelio, Figaro y Fidelity nos mostraron que podía tener un beneficio en todo el espectro de afectación renal y diabetes tipo 2. Viene el antagonista del receptor mineralocorticoide, vendrá en un futuro y también nos gusta probarlo. Vamos a ver qué pasa cuando yo asocio el ARM con un inhibidor de SGLT2 y parece, estos son datos de Fidelity, que la asociación con respecto a aquellos que no tomaban inhibidor de SGLT2 puede haber mayor reducción de albuminuria, y exactamente pasa lo mismo en el Fidelio con aquellos que llevaban un GLP más finerenona, pudiera reducir un poquito más la albuminuria. Tengo 4. ¿Por qué a los cardiólogos se les ocurre los 4 fantásticos? Para la insuficiencia cardíaca FEBI reducida. Pero si nosotros tenemos a los 4 fantásticos, no renunciemos a ninguno de ellos, y además podemos decir desde la nefrología que probablemente consigan lo que viene a llamarse el efecto Jordi Hurtado, aplanar completamente esa caída del filtrado glomerular. Voy a poder no envejecer nunca, pero para eso debemos ser conscientes de que tenemos 4 verdaderos fármacos nefroprotectores. Y eso es lo que nos ha trasladado María, esto es lo que nos dicen las guías, no lo voy a volver a repetir, no renunciemos a ninguno de ellos. Esta es la que nos dice también la asociación de la ADA con la ISD. Bloqueo del sistema renal-angiotensina, inhibidores de SGLT2, ARM, han demostrado beneficio en pacientes con afectación renal y enfermedad renal diabética, con afectación renal y diabetes tipo 2, en estudios dirigidos a ellos. Los GLP están sus estudios en marcha, pero creo además contundentemente que también lo ha demostrado. Lo que pasa es que eso lo vamos a tener que desglosar un poco más. Doctora García Carro, esta es la foto que he encontrado tuya, pero yo creo que está bastante bien. Por favor, cuéntenos algo.
no es tan fácil, ¿eh? Bueno, nunca había empezado una charla con una foto mía a tamaño completo de una pantalla, pero bueno. Muchas gracias a Novo Nordisk por invitarme a dar esta charla con los dos magníficos compañeros que tengo, que creo que es un tema importantísimo para nosotros los nefrólogos. O sea, la diabetes debe ser casi el tema principal. Vale, a mí me toca hablar de la evidencia clínica de los agonistas del receptor GLP-1 en diabetes tipo 2. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, esta es una diapositiva que siempre que hablo de diabetes me gusta mucho poner porque nos sitúa un poco en la gravedad, en la magnitud más que en la gravedad del problema. La diabetes está presente en la década pasada, porque no tenemos datos actuales, en el 12% de la población de Estados Unidos. Se estima que en 2040, que es menos de dentro de 20 años, 642 millones de personas padezcan diabetes en el mundo. Como dijo Iñaki, casi una de cada dos personas con diabetes tipo 2 acabará teniendo afectación renal a lo largo de la evolución de su enfermedad. Y además, a esta afectación renal por la diabetes tipo 2 se suman otros factores muy presentes y que empeoran la progresión. Son la obesidad, la hipertensión, el tabaquismo, etc. Y vale, tener enfermedad renal en el paciente con diabetes tipo 2. ¿Qué implica esto? Pues la implicación no es pequeña. El 10% de los pacientes con diabetes tipo 2 y afectación renal progresan a enfermedad renal crónica terminal, diálisis o trasplante, y del 90% que no progresan a enfermedad renal crónica terminal, el 50% se mueren de causa cardiovascular. Entonces, en el paciente con afectación renal y diabetes tenemos dos problemas muy grandes y dos que tenemos que atacar: la progresión a enfermedad renal crónica terminal y el riesgo cardiovascular. Hasta hace poco, y no voy a entrar más aquí porque lo explicó Iñaki súper bien, solo teníamos dos herramientas: el control glicémico y el bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona. Pero con estas dos herramientas, por lo que se ve, no era suficiente. ¿Por qué? Porque la diabetes es, a día de hoy, la primera causa de entrada en diálisis en el mundo desarrollado, por lo cual las estrategias que hacíamos no son muy buenas. ¿Y qué significa entrar en diálisis? ¿Qué significa tener enfermedad renal crónica terminal? Pues significa, como vemos en esta gráfica, un acortamiento de los años de vida del paciente. Miradlo, aquí se ve muy claro, un paciente de 64 años, un paciente sin enfermedad renal crónica, su esperanza de vida son 25 años, con enfermedad renal crónica en diálisis se recorta a 10, trasplantado un poquito más, casi 20. Pero la implicación en la esperanza de vida es bestial. ¿Veis las flechas aquí al otro lado? Esto es un artículo publicado hace muy poquito en el CKJ. La enfermedad renal crónica terminal es la enfermedad que más mata solo por detrás del cáncer de páncreas y del cáncer de pulmón. Creo que aquí los nefrólogos tenemos algo que aportar porque hay mucha publicidad de otras enfermedades que parece que es lo único que mata. Y ojo, nuestros pacientes en diálisis están en un altísimo riesgo de mortalidad. Y esto es otro tema a debatir quizá en otros foros. Otro tema del que me gusta mucho hablar cuando hablamos de enfermedad renal diabética o de enfermedad renal en diabetes, porque ya cada vez se cambia el nombre, es del infradiagnóstico. ¿Y por qué creo que es importante hablar de esto? Porque si no diagnosticamos, malamente podemos tratar. El primer estudio que os muestro aquí es un estudio que se hizo en Estados Unidos, que no es tan reciente, que es de 2014, pero bueno, nos muestra un poco cómo está la situación. Más de 9.000 pacientes que se evaluaron en atención primaria y fue un estudio retrospectivo, que lo que se hizo fue mirar si pacientes diabéticos estaban diagnosticados con enfermedad renal y a posteriori miraron si realmente la tenían. Lo que vieron es que pacientes con enfermedad renal estadio 3, la detección era del 18% cuando miraban a posteriori, pero solo el menos del 8% estaban diagnosticados de enfermedad renal. Es decir, había un gap del 10%. Uy, para atrás. Hoy no, perdón. Había un gap del 10%. En estadio 4, que es un estadio de enfermedad renal crónica ya avanzado, se seguía manteniendo este gap del 10%. En estadio 5 no, porque ya eran pacientes para entrar en diálisis. Este otro trabajo, que es de María Márquez, que también es precioso, este es en nuestro medio, realizado aquí en Madrid, y lo que evalúa son 15.000 pacientes con diabetes, y lo que miran es si estos pacientes sí tienen afectación renal y si están diagnosticados de afectación renal. Lo que se ve es que de los 15.300,
4.500 tienen enfermedad renal diabética y de estos 4.500, el 67% no tenían el diagnóstico de enfermedad renal. Ojo, ¿cómo vamos a tratar si no diagnosticamos? Quizá este es un mensaje que tenemos que llevar a primaria, pero tenemos que diagnosticar porque es el primer paso para empezar a tratar y para que los pacientes se beneficien lo máximo posible, porque los tratamientos, cuanto antes los empecemos, mayor beneficio renal. ¿Vale? Para evitar la progresión de la enfermedad renal crónica y para evitar eventos cardiovasculares tenemos dos fármacos ahora, los SGLT2 y los agonistas del receptor GLP-1. Tenemos muchos estudios de ambos que demuestran los beneficios en ambos, tanto en evitar la progresión como en eventos cardiovasculares. Sin embargo, no nos podemos olvidar del pasado, tenemos que seguir pautando sobre el estándar de tratamiento de Cosentyx y CASIRA-2 y no nos podemos olvidar del futuro, que es lo que vienen los antagonistas del receptor mineralocorticoide. Hoy nos vamos a centrar en los agonistas del receptor GLP-1. ¿Por qué es tan importante, como ya dijo Iñaki, como ya dijo María, el tratamiento holístico, ese titular que hacen los cardiólogos? Porque para evitar la progresión de la enfermedad renal y el riesgo cardiovascular necesitamos actuar en varios puntos. De nada nos sirve tener un paciente muy bien controlado de glicemia, que por supuesto lo hay que tener, sino que tenemos que actuar también a nivel de la inflamación y a nivel hemodinámico. Es el triángulo que tenemos que frenar para que la afectación renal y el riesgo cardiovascular disminuya. Los agonistas del receptor GLP-1 tienen papel a nivel inflamatorio, a nivel de la hiperglicemia brutal, y en esta diapositiva no lo ponen a nivel hemodinámico, pero sí que es verdad que combinados con ISGLT2, como veremos más adelante, se ve que tienen beneficio hemodinámico también. ¿Qué son estos fármacos? Primero saber qué son. Bueno, pues el GLP-1 es una hormona incretínica que todos secretamos después de comer, después de ingerir glucosa. Y lo que provoca esta hormona es una secreción de insulina y una supresión de la secreción de glucagón. Por tanto, lo que hace el GLP-1 es reducir los niveles de glucosa postprandiales. Este es un agonista del receptor, por lo cual hace lo mismo que el GLP-1 nativo. Es un fármaco, por tanto, hipoglucemiante, con un beneficio muy bueno que es que cuando los niveles de glucosa comienzan a bajar, frena, deja de hacer que se secrete insulina y vuelve a hacer que se secrete glucagón, como vemos aquí. Pero, si bien es un fármaco hipoglucemiante, no solo es un fármaco hipoglucemiante. Las guías, otra vez volvemos a lo mismo. Las guías lo ponen en segundo escalón. Pero ya los cardiólogos, que no sabemos por qué, siempre lo dice el doctor Gorriz, que antes lo vi por aquí, van más adelantados que nosotros y a veces nos tenemos que mirar un poco en ellos, lo tienen ya al mismo nivel de ISGLT2 o de metformina, que la metformina es discutible, como explicaron mis compañeros. Pero son 4 fármacos, ahora 3, en un futuro 4, que tenemos que usar conjuntos. Y los agonistas del receptor GLP-1, que además ahora tenemos formulación oral y que son fármacos muy fáciles de utilizar, tienen que estar ahí, porque tienen protección renal y cardiovascular. Aquí lo vemos. Esto es un resumen de los agonistas de receptor GLP-1 disponibles actualmente. ¿Por qué os subrayé lira, dula y semaglutide? Bueno, porque son los que tienen mayor efecto renal y porque son aquellos que se pueden utilizar hasta más avanzada la enfermedad renal. Todos ellos se pueden utilizar hasta filtrados de 15. En enfermedad renal crónica más avanzada no hay estudios. Todos tienen potencial en bajar la glicada, sin embargo, semaglutide, tanto oral como subcutáneo, tiene un poquito más de potencia. Todos tienen efectos en el peso. ¿Y por qué tanto efecto en el peso? Pues la explicación más rápida, ¿por qué nos importa tanto? Quiero decir, la explicación más rápida, porque si los pacientes adelgazan, controlamos la albuminuria, controlamos la hipertensión, es fácil. Todos tienen efectos a nivel cardiovascular y efectos renales. Vemos aquí los efectos renales, lira, sema y dula. Semaglutide es el fármaco que tiene más efectos renales, tanto en evento renal compuesto, aparición de microalbuminuria, doblar la creatinina sérica alcanzando un filtrado por debajo de 45 o iniciar terapia renal sustitutiva y en endpoints renales individuales como la macroalbuminuria persistente. Mirad los casos ratio que son muy buenos. El poder de la semaglutide, que esto es algo que a veces se discute y tal, al contrario que el de los SGLT2, que no son tan potentes conforme baja el filtrado,
La SEMA no tiene este problema. La SEMA tiene el mismo efecto hipoglucemiante independientemente del filtrado glomerular. Y esto es muy importante para nosotros, porque los nefrólogos, hasta hace muy poco, todo el mundo es que todos vemos diabetes en la consulta, nos veíamos atados de manos y al final al paciente casi le quedaba solo la insulina, con todas las contraindicaciones que tiene. La semaglutida, tiene efecto hipoglucemiante independientemente del filtrado glomerular. Como veis aquí, tanto la subcutánea, demostrado en el SUSTAIN, como la oral, demostrado en el PIONEER. También tiene efecto en bajar glicada, independientemente del filtrado, cuando se compara con insulina y con liraglutide. Lo mismo pasa con la reducción de peso, que la SEMA, tanto oral como subcutánea, tiene efecto en reducción de peso independientemente del filtrado del paciente. También cuando se compara la subcutánea con insulina o con liraglutide. Y esto para nosotros, que tenemos tan pocos fármacos testados en función de filtrado, es muy importante. Esto es un metaanálisis que está publicado del año pasado que compara todos los efectos de todos los grandes trials de agonistas de receptor GLP-1. Y aquí vemos que es que no me voy a ir parando es que se mueve eso, que Dios mío, parece un terremoto. No me voy a ir parando en uno a uno, pero vemos que tienen efecto. SUSTAIN en el MACE, en la muerte cardiovascular, en el infarto de miocardio, en el ictus, es decir, cardiovascular, efectos demostrados. Y efectos renales, por supuesto, el descenso de la albuminuria es bestial. Son fármacos buenísimos para nuestros pacientes. Tenemos que atrevernos a pautarlos. Este es un trabajo que se hizo con SEMA oral, porque también hay esa historia de que como es oral no afecta igual. Yo no sé, cuando al paciente le dais un paracetamol oral o intravenoso no sé si se mira tanto, pero bueno. Este es un estudio hecho con la SEMA oral y lo que se hace es se inicia y se mira resultados a los 6 meses. Y lo que se ve es que en pacientes, muchos de ellos que no habían llegado a dosis tope, solo con la dosis media de 7, la reducción de glicada es bestial. Pacientes con glicada por encima de 7, una reducción del 1,1. Pacientes con glicada por encima de 8, una reducción de menos 1,4. Pacientes con glicadas más altas, hasta 2 de glicada. E incluso se ve beneficio en pacientes en los que se cambian de otro agonista de receptor GLP-1 a SEMA oral, que los otros son subcutáneos. Es verdad que en este trabajo solo el 12% tienen afectación renal, pero ya veremos más estudios con afectación renal. El flow nos va a dar mucha más información a nivel renal, porque es un estudio en el que se compara SEMA en pacientes con diabetes y con una afectación renal importante, con filtrados de entre 75 y 50 con mucha albuminuria, entre 300 y 5.000, o pacientes con filtrados más bajos, entre 50 y 25, y con albuminuria entre 100 y 5.000. Los objetivos son renales, reducción persistente del filtrado por encima de 50 o filtrado persistentemente por debajo de 15, trasplante renal, muerte renal o cardiovascular. Y yo estoy segura, como Iñaki, que los resultados van a ser buenos. Y el remodel, que también saldrá, que es con biopsias renales y que va a dar más información acerca de los mecanismos de acción y que me parece un estudio que es muy bonito, que va a ser muy bonito cuando salgan los resultados. Este trabajo es, otra vez, aquí, en nuestro medio. No son ensayos clínicos, no son cosas que veamos alejadísimas. Es un trabajo hecho en Marbella y Málaga con SEMA subcutánea en pacientes con afectación renal. Afectación renal importante, van hasta filtrados de 15 y con albuminurias mayores a 30. Se evalúa SEMA durante 12 meses y los resultados pues, son los que caben esperar, muy buenos. Bajada de glicada media de un 0,73%, disminución del 50% de la albuminuria a un año en pacientes con albuminuria A3, que, ojo, es importante, pérdida de peso de casi 7 kilos y descenso de las cifras de presión. Voy justa de tiempo. Este es un artículo que, si tenéis tiempo, recomiendo leer porque nos habla de cómo manejar la diabetes tipo 2 en los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada estadio 4. Y lo que quiero decir sobre todo aquí, si os fijáis aquí, es precioso este artículo porque da muchas estrategias.
considerar agonistas del receptor GLP-1 como régimen basal. Podemos a veces parar la insulina y esto es algo, a veces lo podemos conseguir con una pastilla. Por favor, si no lo hacemos, no estamos haciendo las cosas bien. Esta es un resumen del documento de la SCADIGO y la SADA, que nos habla de hasta dónde podemos ir con cada fármaco. Y como veis, Dula, Lira y Sema no necesitan ajuste hasta filtrados de 15. Es decir, no nos tenemos que preocupar del filtrado. Y lo que comentaba Iñaki, ¿qué pasa cuando sumamos agonista de receptor GLP-1 e ISGLT2? Pues tenemos las bondades de los dos. Son fármacos que combinan de maravilla, que incluso se potencian. Tienen mayor disminución de la proteinuria, mejor efecto a nivel renal, mejor efecto cardiovascular, se le suma la potencia hipoglucemiante del GLP-1 a la del ISGLT2, tienen mayores efectos sobre la presión arterial y mayor disminución de peso. Hay un estudio muy pequeñito de 16 semanas de seguimiento en lo que se compara el descenso de albuminuria y el descenso de filtrado en pacientes que llevan solo agonista de receptor GLP-1, solo ISGLT2 o los dos. Y lo que vemos, aquí lo vemos, la reducción en albuminuria es mayor, es el azul oscuro, cuando el paciente va con los dos fármacos, por lo cual la evidencia es clara que ir con los dos juntos va mejor que ir solo con uno. Un poquito de caída del filtrado cuando administramos los dos juntos, pero es probablemente a expensas de esa primera caída del filtrado de ISGLT2 que luego se recupera. Y esto es otro dato que es para echarnos las manos a la cabeza. Es un poco lo que ya comentó María, esto es en Estados Unidos y está muy bien recogido, pero analizan el tanto por ciento de implementación del tratamiento indicado en guías. Y aquí lo vemos. Bueno, es que ya por no hablar ni del diagnóstico. Pacientes que tienen albuminuria testada del 10 al 40%, pacientes diabéticos. Uso de IECA-SORA2, 25 al 40%. Cuando nos vamos a ISGLT2, 13% y agonistas del receptor GLP-1, solo 17%. La inercia terapéutica es mala praxis. Es decir, tenemos que tener la molestia en la consulta de cambiar tratamientos. No podemos estar tratando a los pacientes como hace 10 años, porque la medicina evoluciona. Ahora tenemos la sema oral, que además es que ni siquiera hay que explicarle al paciente que se pinche. Es fácil, se inicia con dosis de 3 miligramos, una pastilla antes del desayuno, y si el paciente lo tolera bien, pasamos a dosis de mantenimiento que puede ser de 7 miligramos o de 14 en función del control de la glucemia. No hay que ajustar dosis hasta filtrados de 15, no hay que preocuparse de disfunción hepática ni en pacientes con edad avanzada, no son fármacos que den hipoglucemias. ¿Cómo hay que tomar la sema oral? Pues yo creo que la cosa más fácil es de pensarlo como el hierro. Alguien me decía como la levotiroxina. En ayunas, media hora antes de tomar cualquier otro medicamento o cualquier alimento, con un poquito de agua, el culo de un vaso. Y eso, esperar media hora a comer. ¿Qué hay que explicarle al paciente? Pues esto, que no lo mezcle con alimentos y hay que vigilar los parámetros tiroideos en pacientes que estén en tratamiento con levotiroxina y el INR en pacientes que estén con warfarina o con derivados dicumarínicos. Este es un cuadro resumen de cómo hay que tratar al paciente diabético. Metformina hasta filtrados de 30, buen hipoglucemiante, poca protección cardiorrenal, y SGLT2 hasta filtrados de 20 sin retirar cuando el paciente progrese. Hay que tener cuidado, bueno, principalmente de que el paciente no se nos quede corto de volumen, pero eso ya, como ya vamos teniendo experiencia, ya no nos pasa, y de las infecciones de orina, que es explicárselo al paciente. Y GLP-1 cuando el paciente tenga pobre control glucémico, querramos mejorar su perfil cardiovascular, tenga sobrepeso u obesidad, o incrementar la protección cardiorrenal. Y yo me pregunto, mi pregunta es, ¿en qué paciente no queremos incrementar la protección cardiorrenal? Porque yo quiero incrementársela a todos, vosotros no lo sé. Agonistas receptor GLP-1 hasta filtrados de 15, entre 20 y 15, lo que nos decía el documento probablemente sea la terapia de primera línea. Retirar IDPP4 cuando lo empecemos, reducir insulina si el paciente está con glicadas muy bien, un 10-20%, a veces podemos retirar insulina. Decirle que al principio le puede molestar un poquito el estómago, pero que es principalmente su mecanismo de acción, y evitarlo en pacientes con enfermedad pancreática. Viene la finerenona hasta filtrados de 30 y, por supuesto, no nos podemos olvidar
del bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona, que no por antiguo es malo. En conclusión, los agonistas del receptor GLP-1 tienen beneficios potenciales renales y son fármacos seguros en enfermedad renal crónica hasta estadios avanzados, hasta filtros de 15. Las guías de práctica clínica recomiendan su uso precoz, es decir, que cuanto antes empecemos, no vamos a esperar a tener el paciente con un filtro de 25 y una albuminuria de 1000 miligramos gramo para ponerle un agonista de receptor GLP-1. Vamos antes, cuanto antes empecemos, mayor beneficio renal. En conjunto con ISGLT2 e IECASIARA2, la inercia terapéutica es terrorífica, tenemos que cambiarla, tenemos que hacer el esfuerzo en las consultas y SEMA es el único agonista de receptor GLP-1 con formulación oral. Esto es todo y muchas gracias.